Cada mañana me despierto a las 6 en punto. Los hábitos viejos nunca se pierden, sobre todo después de 77 años. Escucho el portazo del refrigerador en la cocina. Lucía prepara el desayuno de su esposo Daniel. 40 minutos después golpea mi puerta, no por cortesía sino para asegurarse de que no me morí en la noche. Me incorporo despacio en la cama con las articulaciones que crujen de dolor. Mi cuarto está en la planta baja. Era la recámara de visitas hasta que la adaptaron para mí cuando vine a vivir con mi hija hace 5 años. Decir me mudé suena raro. En realidad siempre he habitado esta casa. Lo que pasa es que nadie lo sabe. El toque en la puerta llega justo a la hora de costumbre. Rogelio, no estás muerto. La voz de Lucía suena más fastidiada que preocupada. Todavía no contesto como lo hago cada mañana. El desayuno es en 20 minutos. No llegues tarde. La oigo alejarse sin esperar respuesta. Lucía, mi hija menor, tiene 42 años y desde niña ha sido complicada. Su madre, mi difunta esposa Teresa, murió cuando ella apenas tenía 15. Tal vez esa sea la raíz de su frialdad. Me echa la culpa de seguir vivo mientras su madre no. O quizás simplemente es así por naturaleza. Hace tiempo dejé de buscarle lógica. Me visto despacio eligiendo una camisa limpia de manga larga. La casa siempre es fría. Lucía ahorra en calefacción, aunque su marido Daniel gana bien como analista financiero. Los dos están obsesionados con guardar cada peso. Cada gasto se cuestiona. A veces pienso que sabrían mucho de dinero si alguna vez les hiciera falta de verdad. Me miro al espejo, un hombre delgado de cabello canoso y escaso con arrugas profundas en los ojos. Mis manos de electricista muestran cicatrices de quemaduras antiguas. 45 años trabajé como ingeniero eléctrico en la planta de energía de la ciudad. Trabajo honesto, sueldo estable, pensión modesta. Al menos eso cree todo el mundo. El secreto que cargo desde hace 20 años pesa más que cualquier cable que haya tendido. En 2005 gané la lotería $1.800.000. Nunca se lo conté a nadie, ni a mi esposa, que ya estaba enferma en ese entonces. Tampoco a mis hijos, mucho menos a ellos. Tengo 2, Lucía y mi hijo mayor Esteban. Ambos mimados, siempre necesitando dinero. Cada vez que Teresa y yo los ayudábamos, regresaban pidiendo más. Sabía que si se enteraban del premio lo gastarían en pocos años y después me culparían por no tener más. Así que hice lo único sensato: guardé silencio. Puse el dinero en una cuenta con buenos intereses y un año después, cuando Teresa falleció, compré esta casa en Querétaro por $600,000. 3 pisos, amplia, en un barrio bonito. Pero en vez de decirles que la compré, les conté que había conseguido un buen alquiler. Rogelio, llegas tarde, grita Lucía desde abajo. Salgo del cuarto y bajo con lentitud hacia la cocina. Daniel ya está sentado revisando unos papeles. Apenas me hace un gesto con la cabeza. Nuestra relación es correcta pero fría. Para él no soy más que el suegro anciano que hay que tolerar. Buenos días, digo, ocupando mi lugar de siempre. Lucía me pone enfrente un plato de avena. La misma avena aguada de todos los días, sin mantequilla y con media banana. Es por tu salud, asegura, aunque sabemos que se trata de ahorrar. No olvidaste que hoy vienen Esteban y los niños, pregunta mientras se sirve café. Espero que no te encierres en tu cuarto todo el día como la última vez. No me escondo de mi propio hijo, respondo, moviendo la masa gris en el plato. Entonces, ¿por qué casi no le hablaste en Navidad? Lucía cruza los brazos. Él cree que no lo quieres. Levanto la vista. ¿Y cuándo fue la última vez que me llamó solo para conversar y no para pedirme dinero? Daniel suelta una risita sin apartar la vista de su pantalla. Lucía le lanza una mirada de advertencia. Es un hombre ocupado. Tiene su empresa de logística, 2 hijos. Y aún así siempre encuentra tiempo para llamar cuando necesita un camión nuevo o ampliar la bodega. Me encojo de hombros. ¡Qué coincidencia tan curiosa! El rostro de Lucía se endurece. Eres injusto. Todos nos preocupamos por ti. ¿Quién te recibió cuando ya no podías vivir solo? ¿Quién cocina, lava tu ropa, te lleva al médico? Quiero responder, vivo en mi propia casa, no en la tuya, pero solo asiento como lo he hecho cientos de veces. Estoy agradecido por el techo que tengo. Exacto. Lucía sonríe satisfecha, dando por terminado el tema.
En ese momento entra Valeria, mi nieta. Tiene 19 años y recién empezó la universidad local. Es la única en esta casa que me habla a veces por gusto y no por obligación. Buenos días a todos. Me sonríe y se acerca a besarme la mejilla. ¿Cómo dormiste, abuelo? Lo de siempre, hija. Medianoche contando ovejas y la otra media contando mis dolores de pies. Valeria ríe y noto que Lucía pone los ojos en blanco. Nunca entendió mi humor. ¿Hoy tienes clases?, le pregunto. Sí, hasta las 3. Luego trabajo en la cafetería hasta las 8. Se sirve café y toma una manzana. Mañana puedo pasar por ti si quieres caminar en el parque. Valeria, tu abuelo tiene cosas más importantes. Mañana viene el plomero a revisar su baño. Siempre gotea. Puedo hacer ambas cosas, digo. Los plomeros casi siempre llegan en la mañana. No sabemos la hora exacta, responde Lucía. Será mejor que estés en casa todo el día. No discuto. Es inútil. Ella siempre encuentra razones para mantenerme encerrado. Valeria le lanza a su madre una mirada molesta, pero guarda silencio. Aprendió a elegir sus batallas. Bueno, ya me voy. Bebe de golpe su café. Nos vemos en la noche. Me besa otra vez la mejilla y sale corriendo de la cocina. La puerta principal se azota y la casa parece enfriarse. Daniel se levanta recogiendo sus cosas. No olvides revisar el recibo de luz, le dice a Lucía. El mes pasado salió sospechosamente alto. Su mirada se posa en mí un segundo y entiendo lo que piensa. El viejo pasa todo el día gastando electricidad. Casi nunca prendo las luces, digo, y la tele solo la enciendo por las noches. Nadie te culpa, Rogelio, sonríe Daniel con falsedad. Es solo que los gastos aumentan y tu pensión no es infinita. ¿Verdad? Asiento mientras pienso en mi cuenta bancaria con más de $1 millón. Dinero del que nadie sabe. A veces me pregunto por qué sigo guardando ese secreto. Pero luego me viene a la mente esa mirada en los ojos de Lucía cuando habla de dinero. Ambiciosa calculadora. O las llamadas de Esteban que siempre empiezan con ¿cómo está tu salud, papá? Y terminan con una petición de unos miles prestados. Cuando Daniel se va, Lucía comienza a recoger la mesa. ¿Te acuerdas que el lunes toca pagar la renta?, me dice sin mirarme. Me acuerdo, respondo. Cada mes deposito $2,000 en la cuenta de Lucía. Dinero que ella cree que va al arrendador. En realidad, solo transfiero fondos de un bolsillo a otro. El dueño de esta casa soy yo. Y no olvides los servicios, agrega. Este mes te tocan 350. Asiento en silencio. Mi parte siempre sube aunque apenas gasto luz o agua. Para Lucía eso es justo. Al fin y al cabo, según ella, vivo en su casa, disfruto de sus beneficios. Después del desayuno regreso a mi cuarto. Pequeño pero acogedor, una cama, un escritorio, una silla junto a la ventana, un librero lleno de novelas policíacas que releo en círculo. Sobre la mesa, un viejo radio que restauré con mis propias manos. Arreglar aparatos antiguos es de los pocos placeres que aún me quedan. Me siento en la silla y miro hacia el patio. La primavera en Querétaro siempre ha sido hermosa, las bugambilias en flor, el pasto fresco, los pájaros que vuelven del sur. Teresa adoraba esta época. Solíamos sentarnos en el porche de la casa vieja con una taza de té mirando la naturaleza sin prisas. A veces pienso que ella no hubiera aprobado mis mentiras. Teresa siempre fue directa, honesta, hasta la rudeza. Rogelio solía decirme, te has convertido en un zorro viejo y callado. Pero recuerdo también sus lágrimas cuando Esteban o Lucía aparecían solo a pedir dinero sin interesarse en su salud. Criamos hijos egoístas, me confesó una vez. Entonces pensé que tal vez entendería mi silencio. El sonido de un motor me saca de mis recuerdos. Miro por la ventana. La camioneta negra de Esteban. Mi hijo baja del vehículo seguido por su esposa Laura y los dos adolescentes Diego y Camila. Casi nunca vienen aunque viven a 20 minutos. Esteban ya tiene 50 pero aparenta más canoso, algo pasado de peso, siempre tenso. Su empresa de logística lleva años tambaleándose y aún así compra coches caros y paga escuelas privadas. Salgo al pasillo para recibirlos.
Lucía ya abre la puerta abrazando a su hermano. «Esteban, qué gusto verte». Su voz se vuelve más dulce de lo habitual al hablar con él. «Chicos, qué grandes están». Los muchachos murmuran un saludo sin despegar los ojos de sus teléfonos. Laura abraza a Lucía y se reparten halagos. Entonces Esteban me ve. «Hola, papá». Se acerca y me da un abrazo incómodo. «¿Cómo está tu salud?» «¿Sigues vivo?» Todavía respiro, contesto sonriendo. «Es bueno verte, hijo». Caminamos a la sala. Los chicos se tiran en el sofá sin dejar de teclear en sus móviles. Laura y Lucía se van a la cocina hablando de una nueva dieta. Esteban y yo quedamos solos. «¿Y los negocios?», pregunto, aunque ya sé la respuesta. «Complicado», suspira. «Más competencia, clientes que exigen más por el mismo precio». «Ya sabes, papá», estaba pensando. Baja la voz. «¿No tendrás algo guardado?» «Necesito renovar la flotilla, se llama solo que flotilla de camiones, o perderé el contrato de transporte de la Sierra Azul». Ahí está, no pasan ni 5 minutos. «Esteban, sabes mi situación. Vivo de la pensión, pago la renta y los servicios que Lucía me pide». «Sí, lo sé», asiente rápido, «pero quizá tengas un ahorro o algo para emergencias. Te lo devuelvo con intereses cuando el contrato dé frutos». Veo a mi hijo de 50 y me parece el mismo niño que pedía dinero para una bici nueva porque la vieja ya no era moderna. El mismo tono, la misma mirada. «No, Esteban, no tengo ahorros». Su rostro se ensombrece. «Ya». Solo preguntaba. El resto de la visita se vuelve tenso. Apenas me dirige la palabra. Los nietos fingen que no existo. Después de comer se levantan con prisa y se marchan alegando asuntos urgentes. Apenas se cierra la puerta, Lucía me encara. «¿Qué le dijiste?». Se fue molesto. «La verdad que no tengo dinero para rescatar su empresa». Ella sacude la cabeza. «Tienes que ser tan duro. Es tu hijo. Él trata de mantener a flote su negocio. Y yo intento llegar a fin de mes con mi pensión», replico, que por cierto en parte va para ti. Lucía aprieta los labios. «Vives en mi casa, comes mi comida, usas mi luz. Lo raro sería que no pagaras, ¿no?». «En tu casa», pienso. Qué fácil se apropió de lo que es mío. Qué segura habla de lo que me toca por vivir en la casa que yo mismo compré. Claro, digo en voz alta, todo es justo. Por la noche, cuando la casa queda en silencio, me encierro en mi cuarto y pongo jazz viejo en el radio bajito para no molestar a Lucía y Daniel. A través de la pared los escucho comentar mi terquedad, mi falta de gratitud. Que no ayudo a mi hijo, que seguro tengo algo escondido. Miro mi reflejo en el vidrio, un viejo con sonrisa amarga. 20 años he guardado un secreto. 20 años de doble vida. A veces me pregunto si valió la pena. ¿No habría sido mejor decirlo todo desde el principio? Pero entonces recuerdo el brillo codicioso en los ojos de Esteban, los cálculos fríos de Lucía y entiendo, no hice lo correcto. El dinero no los habría hecho mejores. Se habría esfumado más rápido de lo que puedo parpadear. En esos momentos extraño mucho a Teresa. Siempre fue mi brújula, mi conciencia. ¿Qué diría ahora? ¿Me apoyaría o me reprocharía? Valeria llega cerca de las 9. Escucho sus golpes suaves en la puerta. «Abuelo, ¿estás despierto?». «Pasa, hija», respondo. Entra cansada después de un día largo, pero aún con fuerzas para sonreír. «¿Cómo estuvo tu día?», me pregunta sentándose en la orilla de la cama. «Vino tu tío», le digo. «Pidió dinero para camiones». Valeria rueda los ojos. «Lo de siempre. Nunca viene solo por venir, ¿verdad?». Me encojo de hombros. «Tiene sus problemas». «Eso no es excusa para aprovecharse de ti», frunce el ceño. «Mamá es igual. Los dos piensan que les debes algo». A veces me sorprende lo clara que es Valeria. A sus 19 años entiende cosas que los de 40 o 50 no ven. «Tu mamá me cuida», digo, aunque ambos sabemos que no es del todo cierto. Lo que le importa es el dinero que le das. Valeria sacude la cabeza. «Lo siento, no quiero hablar mal de mamá, pero podría tratarte mejor». Sonrío y tomo su mano. «Me recuerdas mucho a tu abuela. Ella también decía siempre la verdad aunque incomodara». Valeria sonríe. «Ojalá pudiera recordarla».
Tenía solo 4 años cuando murió. Ella estaría orgullosa de ti, le digo. Eres la única en esta familia que no está obsesionada con el dinero. Tal vez porque nunca he tenido mucho, responde entre risas. Es difícil obsesionarse con algo que no se posee. Charlamos un rato más sobre sus estudios, su trabajo en la cafetería y el libro que trae entre manos. Luego bosteza y se levanta. Ya me voy a dormir, mañana me toca levantarme temprano. Se inclina, me da un beso en la mejilla. Buenas noches, abuelo. No dejes que te hagan daño. Cuando se va, me quedo en la silla largo rato mirando la oscuridad tras la ventana. En momentos así pienso que quizá debería contarle la verdad a Valeria. Ella merece saber que algún día heredará una pequeña fortuna de su abuelo pobre. Pero entonces recuerdo que tendría que ocultarlo a sus propios padres y no sería justo para ella. ¿No lo mejor es esperar unos años más hasta que termine la universidad y pueda valerse por sí misma? Entonces quizá llegue el momento de la verdad. Mientras tanto, seguiré con este papel de viejo pensionado que depende de la generosidad de su hija. Seguiré pagando renta en mi propia casa y soportando las miradas de reproche cuando enciendo una lámpara de día. Una vida rara, llena de silencios y apariencias. Pero es mi elección, mi manera de defenderme. Y mientras pueda quedarme en mi cuarto escuchando jazz y recordando a Teresa, sabré soportarlo. El domingo amaneció con un dolor de cabeza. Me despertó el ruido del cortacésped bajo mi ventana. El vecino de enfrente jamás falla a las 8 en punto todos los domingos, sin importar la estación, corta el pasto. Me costó trabajo incorporarme estirando la mano hacia las pastillas de la mesita. A mi edad las medicinas son tan rutinarias como el café. A través de la pared escuchaba las voces de Lucía y Daniel en la cocina. No alcanzaba todas las palabras, pero distinguí recibos y problemas. Otra vez hablando de dinero. Lucía está obsesionada con ahorrar aunque a ambos les alcance de sobra. A veces pienso que es el único tema que de verdad les importa. Me vestí despacio y salí al pasillo. En cuanto aparecí en la puerta de la cocina, su charla se interrumpió. «Buenos días», dije dirigiéndome a la cafetera. Lucía estaba sentada con una calculadora y un montón de papeles, cuentas, recibos, estados de cuenta. Daniel miraba por la ventana con los brazos cruzados. «Rogelio, justo hablábamos de ti», dijo con su tono de hombre de negocios. «¿Recordaste que mañana vence tu renta?» Serví café en mi taza, tratando de no sonar molesto. Lo mismo de cada mes. No lo olvidé. Haré la transferencia hoy mismo. Además, continuó Daniel, la luz subió otra vez. Este mes tu parte será de 400. Casi me atraganto con el café. 400. El mes pasado eran 350. Inflación, Rogelio. Rogelio explicó condescendiente como si hablara con un niño. Todo está más caro. Y últimamente pasas más tiempo en casa viendo la tele, prendiendo luces. Casi no prendo la tele, repliqué, y enciendo las lámparas solo cuando es necesario. El medidor no miente, intervino Lucía sin levantar la vista de sus papeles. Si crees que es mucho, podemos poner un medidor aparte solo para tu cuarto. Sabía que discutir era inútil. Siempre encontrarían cómo sacarme más, aunque tuvieran que torcer la realidad. Hace tiempo sospecho que me cobran de más por mi parte de los servicios, pero no hay forma de demostrarlo. Está bien, cedí al final. 400 son 400. Lucía asintió satisfecha como si acabara de cerrar un trato exitoso. Daniel me dio una palmada en el hombro con falsa preocupación. Todos tenemos que apretarnos el cinturón, viejo. Son tiempos difíciles. Asentí en silencio pensando en el millón guardado en mi cuenta. Tiempos difíciles. Si supieran. Tras el desayuno salí al jardín a estirar un poco. Hacía calorcito y los vecinos estaban en lo suyo, algunos cuidando flores, otros lavando sus autos. La vida normal de la gente normal. Me pregunté si ellos también tendrían relaciones tan enredadas con sus hijos o si solo yo había tenido esa suerte. Caminé despacio por la acera disfrutando el sol en la cara. Las casas del barrio son grandes, bien cuidadas, con pasto impecable y arbustos recortados con precisión. La típica clase media que intenta parecer más rica de lo que es.
La mía es una de las más grandes de la calle de 3 pisos, con un amplio porche y un patio que da a un pequeño estanque. Es una casa hermosa. Lástima que dentro de ella falte la felicidad. Don Rogelio, buenos días. Me giré y vi a Javier Duarte, nuestro vecino de la derecha. Es un hombre simpático de unos 50, trabaja en seguros. A veces intercambiamos palabras en la calle. Buenos días, Javier, respondí. Hermoso día, ¿verdad, precioso? Se acercó y bajó la voz. ¿Se enteró? Los Ramírez van a vender su casa. La están ofreciendo en casi 1 millón. De veras, no me interesaba el chisme, pero seguí la charla por cortesía. Sí, y ya la han venido a ver varias veces, añadió con entusiasmo. El agente dice que hay mucho interés. Este barrio está subiendo de valor. Los precios están disparados. Asentí pensando en mi propia casa. Si los Ramírez piden 1 millón por una casa más pequeña, ¿cuánto valdrá la mía? Cuando la compré hace 20 años, pagué 600,000. ¿Ha pensado en vender?, preguntó Javier de repente. Es una casa enorme para solo 3 personas. Debe ser difícil mantenerla. Sonreí. No es mía, Javier. Solo rento un cuarto a mi hija. La mentira de siempre repetida tantos años que a veces yo mismo casi la creo. Ah, claro, perdone. Se me olvidaba. Bueno, dígale a su hija que si algún día quiere vender, conozco a un excelente agente. Es mi cuñado, se dedica a propiedades de lujo. Se lo diré, mentí antes de despedirme y seguir mi paseo. Nunca había pensado seriamente en vender mi casa. ¿Por qué vender la casa en la que había vivido tantos años? Sin embargo, después de mi charla con Javier, la idea empezó a darme vueltas en la cabeza. ¿Y si la vendo? ¿Qué haría Lucía cuando el verdadero dueño decidiera poner la propiedad en el mercado? Me reí solo al imaginar su cara, pero luego mis pensamientos se pusieron más serios. ¿Y por qué no? ¿Por qué no vender la casa y empezar a vivir mi vida sin reproches constantes, sin pagar por el derecho de habitar lo que es mío, sin humillaciones diarias? Teresa lo llamaría una venganza pequeña. Ella siempre estuvo por encima de esas cosas. Rogelio me habría dicho, te estás volviendo igual que ellos. Pero tal vez esta vez me entendería. Tal vez, viendo cómo me trata Lucía, aprobaría mi decisión. Recordé cuando conocí a Teresa en un baile de salón allá por 1968. Yo tenía 20, ella 19. Era la más guapa del lugar, alta, de cabello castaño y una risa contagiosa que iluminaba el salón. Un año después nos casamos y compramos una casita en las afueras de Querétaro. Yo trabajaba como electricista, ella como maestra. Éramos felices con poco. Y luego llegaron los hijos. Primero Esteban, después Lucía, y todo cambió. Nunca valoraron lo que tenían. Siempre querían más. Esteban pedía juguetes caros, Lucía ropa de moda. Teresa y yo nos partíamos el lomo trabajando horas extras para darles lo mejor, pero nunca era suficiente. Y cuando Teresa enfermó, ni siquiera se tomaron la molestia de visitarla seguido en el hospital. Siempre estaban ocupados en sus cosas. Suspiré volviendo al presente. El paseo me llevó a un parquecito al final de la calle. Me senté en una banca mirando a los patos en el estanque. ¿Qué diría Teresa sobre mi vida actual? ¿Aprobaría mis mentiras? Probablemente no. Ella siempre prefería la franqueza. Diles la verdad. Rogelio seguramente me aconsejaría. Deja de esconderte. Pero ya era tarde. Habían pasado demasiados años, demasiadas mentiras acumuladas. Si lo confesaba ahora, jamás me perdonarían el engaño. No es que valorara demasiado su perdón, pero la idea de más conflictos familiares me pesaba. Al regresar para la cena, encontré a Lucía de mal humor golpeando cajones y puertas en la cocina. ¿Qué pasa?, le pregunté con suavidad. Se descompuso el calentador otra vez. La tercera vez en este año. Esta casa es un hoyo de dinero. Me senté a la mesa mirándola forcejear. Tal vez debería llamar a otro técnico. Lucía se volvió hacia mí con brusquedad. ¿Ahora eres experto en calentadores? ¿O tienes dinero extra para pagarle a otro plomero? Su voz resumaba sarcasmo. Guardé silencio sabiendo que cualquier palabra echaría leña al fuego. Exacto, siguió. Tú sentado ahí criticando, y ¿quién paga? Como siempre, Daniel y yo.
¿Sabes cuánto cuesta mantener esta casa? ¿Sabes lo que gastamos en reparaciones, seguros, impuestos? Sí lo sabía, yo los había cubierto por 20 años, pero solo asentí. Entiendo que es caro. No entiendes nada. Lucía se sentó frente a mí cruzando los brazos. Vives aquí, tienes todas las comodidades y lo único que debes hacer es pagar tu parte a tiempo. Y hasta eso te cuesta. Siempre pago puntual, objeté sintiendo la rabia subir. Sí, pero eso ya no alcanza, alzó la voz. Los precios suben, Rogelio. No podemos seguir subsidiando tu vida. ¿Subsidio? Ahora fui yo quien levantó la voz. Pago 2.000 por un cuarto y 400 por los servicios. Eso es más de mi pensión. ¿De dónde crees que saco lo demás? Lucía casi gritaba. ¿Crees que el dinero cae del cielo? Es Daniel y yo rompiéndonos el lomo para mantener esta casa. Respiré hondo tratando de calmarme. La discusión no llevaba a nada. Si hace falta puedo aumentar mi parte, dije al final. O incluso buscar otro lugar donde vivir. Lucía bufó. ¿Y a dónde irías? ¿Quién le renta a un viejo de 77 años con una pensión miserable? Entiende que no te recibimos por dinero, sino porque eres nuestro padre. Eso no significa que puedas vivir colgado de nosotros. Recibido. Esa palabra me cortaba como cuchillo. Cada vez que la usaba me sentía como un perro callejero al que recogieron por lástima. En ese momento entró Daniel sudando después de correr. Captó la tensión de inmediato. ¿Qué pasa aquí? El calentador se descompuso, contestó Lucía, y Rogelio cree que debemos gastar más en técnicos caros. Yo no dije eso, repliqué. Solo lo sugerí. No importa lo que sugieras, interrumpió Daniel. El hecho es que cada vez cuesta más mantener esta casa y tu contribución sigue igual. No es justo para nosotros. Ya le dije a Lucía que puedo aumentar mi parte, respondí sintiéndome arrinconado. ¿Y cuánto más?, preguntó Daniel con tono de negocio. Otros 500 al mes cubrirían los gastos. Tragué saliva. Otros 500. Con mi pensión sería casi imposible. Claro, tenía dinero en el banco, pero ellos no lo sabían. Tengo que pensarlo, dije al fin. Es un aumento serio. Piénsalo rápido, me cortó Daniel. Las cuentas no esperan. Salió de la cocina dejándome a solas con Lucía. Ella me miró con una expresión difícil de leer, mezcla de fastidio, decepción y quizás un poco de compasión. «Sabes que no vamos a echarte a la calle», dijo en voz más baja. «Pero tienes que pagar lo que corresponde. Así es la vida adulta, papá. Nada es gratis». Vida adulta. Tengo 77 años. Trabajé toda mi vida, enterré a mi esposa, crié 2 hijos. Y ahora me sermonea sobre la vida adulta. Lo sé, respondí conteniendo la furia. Pensaré en su propuesta. Al día siguiente, en mi caminata habitual, vi a un agente inmobiliario frente a la casa de los Ramírez. Un hombre alto, traje caro, estaba clavando un letrero de venta en el jardín. Sin pensarlo, me acerqué. «Buenos días», dije. «¿Está vendiendo la casa de los Ramírez?» El hombre se volvió con una sonrisa profesional. «Así es, Rodrigo Paredes, bienes raíces de lujo, Querétaro». Me tendió una tarjeta. ¿Interesado en comprar? Sonreí. No solo curioso, vivo en la cuadra. Señalé hacia mi casa. Rodrigo silbó. Esa es una gran propiedad, una de las mejores del vecindario. Si algún día quiere vender, venga conmigo. Con una casa así, puede sacar un gran precio en este mercado. De veras, fingí sorpresa. ¿Cuánto cree que valdría? Rodrigo entrecerró los ojos evaluando desde lejos. Es difícil decirlo sin inspección, pero por la ubicación, el tamaño y el mercado actual, diría que al menos 850,000, quizá 900, si el interior está en buen estado. Silbé fingiendo sorpresa. Vaya, entonces este es un buen momento para vender. El mejor en años, aseguró Rodrigo con seguridad. La demanda está altísima, las ofertas son rápidas. Las casas de este vecindario se venden en días, muchas veces por encima del precio pedido. Si tiene interés... No lo interrumpí apresurado. La casa no es mía. Yo solo vivo ahí con mi hija, ella es la dueña. Entiendo, asintió Rodrigo. Bueno, si tu hija algún día piensa en vender, aquí tienes mi tarjeta.
Puedo hacer una evaluación gratis. Guardé la tarjeta en el bolsillo y le di las gracias. El resto del día no pude quitarme de la cabeza la charla con el agente. 850,000, quizá 900. Mucho más de lo que pagué hace 20 años. Dinero suficiente para asegurarme una vejez tranquila sin tener que rendirle cuentas a Lucía y a Daniel por cada peso. Esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, saqué la tarjeta de Rodrigo y la observé largo rato. Luego tomé mi celular y guardé el número. Solo por si acaso, me dije solo para saber que tengo una opción. Los días siguientes pasaron en relativa calma. Lucía estaba ocupada en el trabajo. Daniel había salido de viaje de negocios, y Valeria pasaba la mayor parte de su tiempo en la universidad o en su empleo. Yo disfruté de la rara soledad escuchando jazz, leyendo y arreglando mi viejo radio. Pero el jueves en la noche la calma se rompió. Lucía llegó del trabajo hecha una furia. Yo estaba en la cocina tomando té y hojeando el periódico cuando entró y arrojó su bolso sobre la mesa. ¿Ya transferiste el dinero de la renta?, preguntó sin saludar. Sí, el lunes, respondí sin levantar la vista del papel. ¿Y lo extra? Levanté la cabeza. ¿Qué extra? Hablamos de aumentar tu parte. 500 más al mes. Dijiste que lo pensarías. Lo pensé, contesté con calma. Y he decidido que no puedo. Mi pensión no se estira. El rostro de Lucía se encendió de rojo. Entonces esperas que sigamos cubriendo tus gastos. Eso no es justo, Rogelio. No estoy pagando un precio justo por un cuarto, repliqué sintiendo cómo me subía la presión. 2,000 por una recámara pequeña es más que el valor de mercado. No es solo el cuarto, subió la voz Lucía. Usas la cocina, la sala, el jardín. Consumes luz, agua, gas. Yo pago aparte los servicios, la interrumpí. Y las cantidades suben aunque apenas gasto. Gastas más de lo que crees, retrucó Lucía. Y aunque no fuera así, la propiedad misma cuesta. Los impuestos, el seguro. Alguien tiene que cubrirlos. Respiré hondo conteniendo el coraje. Sé que mantener una casa es caro, pero no puedo dar más de lo que ya doy. Si necesitan dinero extra, quizás deberían hablar con Esteban. Lucía soltó una carcajada amarga. En serio, él tiene sus propios problemas. Y a diferencia tuya, gastos reales, los hijos, el negocio, la hipoteca. Yo también tengo gastos, murmuré. Medicinas, doctores. Aunque el seguro cubre parte. No te hagas el pobre, Rogelio, me cortó. Sabemos que debes tener ahorros. Trabajaste toda tu vida, viviste con modestia. ¿Dónde quedó todo ese dinero? Guardé silencio dudando. Decir la verdad, confesar que tenía millones en el banco o seguir con la mentira de 20 años. Al final dije, lo gasté en el tratamiento de tu madre. Era media verdad. La enfermedad de Teresa sí fue costosa, pero no me dejó en la ruina. Lo demás se fue en los gastos de todos los días. La vida es cara, Lucía, más cuando uno envejece y enferma. Ella me miró incrédula. No te creo. Estás ocultando algo, siempre lo has hecho. Pero sabes que ya no es mi problema. Se acercó mirándome desde arriba. Te lo diré claro, papá. O aumentas 500 más cada mes o buscas otro lugar donde vivir. No pienso seguir manteniéndote a costa del bienestar de mi familia. La miré, mi hija menor, aquella a la que cargué en brazos, a la que le contaba cuentos antes de dormir, a la que compraba helado los domingos. Y ahora me hablaba como una extraña fría y calculadora. ¿Me estás echando?, pregunté en voz baja. Te estoy poniendo condiciones justas, replicó. Esto es un asunto de negocios, Rogelio. Nada personal. Nada personal. Mi propia hija diciendo que correr a su padre no era personal. Entiendo, respondí levantándome. Dame una semana para decidir. No hay nada que decidir, me cortó. ¿Pagas o te vas? Sus palabras quedaron colgadas en el aire como cuchillos. Me fui sin decir más, encerrándome en mi cuarto. Al cerrar la puerta saqué la tarjeta de Rodrigo Paredes y la miré largo rato. Luego marqué el número. Señor Paredes, habla Rogelio. Nos vimos el otro día frente a la casa de los Ramírez. Sí, así es. Quiero hablar sobre la posibilidad de vender mi casa. No esperé la semana que había prometido. A la mañana siguiente de la pelea con Lucía, empecé a empacar.
No era mucho ropa, algunos libros, el radio viejo, fotos de Teresa, papeles personales. Mi vida entera cabía en 2 maletas y una caja de cartón. Triste resumen de 77 años. Lucía estaba en el trabajo cuando terminé de guardar todo. Valeria entró a mi cuarto, vio las maletas y se quedó helada en la puerta. «Abuelo, ¿qué pasa?». Su voz temblaba. Miré a mi nieta, la única en esta casa que me quería de verdad. «Me voy, hija», respondí con calma forzada. «Tu mamá me dio un ultimátum. O aumento la renta o me marcho. No puedo pagar más, así que la decisión está tomada». Valeria se sentó a mi lado en la cama. «Esto no está bien», susurró. «No puede hacerte esto. Eres su padre». Le tomé la mano. «En algunas familias no importa, hija. Para algunos el dinero vale más que la sangre». «¿Y a dónde vas a ir?», preguntó con lágrimas en los ojos. «Encontré un pequeño departamento en el centro», respondí. «Es modesto, pero suficiente para mí. No te preocupes, no me quedaré en la calle». De hecho, ya había previsto todo. Una semana atrás había hablado con la inmobiliaria como si hubiera presentido el desenlace de mi pleito con Lucía. El departamento era pequeño, dentro de una casona vieja cerca del centro de Querétaro, pero estaba limpio y ya amueblado. La renta era de $200 al mes, bastante menos de lo que le pagaba a Lucía por un cuarto en mi propia casa. «Iré a visitarte, abuelo», prometió Valeria abrazándome fuerte. «Te esperaré», respondí sonriendo. «No le digas a tu madre la dirección. Déjala pensar que desaparecí de su vida como siempre quiso». Valeria asintió, aunque pude notar lo difícil que era para ella quedar atrapada entre nosotros. A los 19 años todavía era demasiado joven para cargar con la lealtad dividida entre el cariño a su abuelo y la obediencia hacia su madre. El taxi llegó al mediodía. Eché un último vistazo al cuarto donde había pasado los últimos 5 años fingiendo ser un viejo pobre dependiente de la compasión de su hija. La ironía no se me escapaba. Dejaba atrás mi propia casa expulsado por una mujer que ni siquiera entendía que vivía bajo mi techo. Valeria me ayudó a cargar las maletas al coche y me dio un fuerte abrazo. «Adiós, te llamo mañana», dijo. «Aquí estaré», contesté antes de subir al taxi. Mientras nos alejábamos, miré por última vez la casa grande hermosa comprada con aquel dinero que me cayó del cielo 20 años atrás. Una casa que pronto dejaría de ser mía. El departamento era justo lo que imaginaba, típico espacio para un jubilado con presupuesto ajustado. Una recámara pequeña, una sala diminuta que se unía con la cocina, un baño tan estrecho que apenas podías moverte. Todo viejo, pero limpio y funcional. Acomodé mis cosas, coloqué la foto de Teresa en la mesa de noche y me senté en el sillón desgastado junto a la ventana. Me invadió una mezcla extraña de tristeza, alivio y firmeza. Tristeza por lo que había pasado con mi hija, alivio por no tener que fingir, ni soportar humillaciones diarias y la determinación de llevar a cabo el plan que ya maduraba en mi mente. Al día siguiente, me reuní con Rodrigo Paredes en un café cercano a mi nuevo hogar. Se sorprendió cuando lo llamé y aún más cuando le confesé que la casa era mía y no de mi hija. Sin embargo, recuperó rápido la compostura profesional. «Señor Rogelio», dijo estrechándome la mano, «me alegra que haya decidido confiar en mis servicios. Su casa es una joya en el mercado inmobiliario de Querétaro». Asentí mientras bebía café. «Quiero venderla rápido», y en silencio expliqué. «Hay un detalle delicado, mi hija y su familia no saben que yo soy el dueño». Rodrigo arqueó las cejas, pero no hizo preguntas indiscretas. «Entiendo, las familias pueden ser complicadas. No es problema, podemos manejar todo con absoluta discreción, aunque los compradores necesitarán ver la propiedad». «Lo sé», lo interrumpí. «Dígale a mi hija que el propietario actual ha decidido vender. Ella tendrá el periodo de desalojo normal cuando se concrete la operación. No necesita enterarse de que el dueño soy yo». Rodrigo golpeó suavemente la mesa con los dedos pensativo. «Es posible. Podríamos hacer la venta a través de un fideicomiso o una sociedad para ocultar su nombre. Pero ¿está seguro de querer hacerlo así? Los secretos familiares suelen salir a la luz en el peor momento». Sonreí. Este secreto llevaba 20 años guardado. Unos meses más no cambiarían nada.
Como usted diga, respondió Rodrigo. Ahora sobre el precio después de la evaluación preliminar y el análisis de mercado, creo que podemos listar su casa en 890,000. Es un precio agresivo, pero realista con la demanda actual. Asentí. Me parece bien, pero quiero fijar un mínimo aceptable de 840,000. Si llega una oferta igual o superior, venderé de inmediato. Rodrigo sonrió. Sabe bastante de bienes raíces, señor Rogelio. 840 es un buen piso. Estoy seguro de que recibiremos más, pero eso nos da un objetivo claro. Hablamos de comisiones, visitas y estrategias de promoción. Rodrigo fue muy profesional, explicó todo con claridad sin rodeos. Al terminar la reunión, tuve la sensación de estar en buenas manos. Tendré los documentos listos para el final de la semana, aseguró al despedirse. Mientras tanto, tomaré fotos y prepararé un recorrido virtual. ¿Cuándo podría mostrarme el interior?, preguntó. Mi hija trabaja entre semana de 9 a 5, le respondí. Ese es el mejor horario. Le daré la llave. Rodrigo asintió y nos despedimos. Regresé a mi pequeño departamento con un extraño alivio. La rueda había girado. Muy pronto mi plan de venganza se haría realidad. Esa misma noche, Lucía llamó. No contesté de inmediato, miré la pantalla titilando. Una parte de mí quería ignorarla para siempre, pero sabía que solo pospondría lo inevitable. Además, tenía curiosidad por escucharla. Bueno, respondí al fin. Rogelio, ¿dónde estás? Su voz sonaba molesta, pero percibí un tono de preocupación. En un lugar seguro, contesté evasivo. Te fuiste sin siquiera despedirte. Llegué a casa y ya no estabas. Tus cosas no están. Valeria me dijo que tomaste un taxi. ¿Qué esperabas, Lucía? Me corriste de la casa. Yo no te corrí, replicó. Solo dije que debías pagar lo que corresponde. Lo que no podía pagar le recordé que en la práctica es lo mismo que echarme. Hubo un silencio al otro lado. Luego Lucía suspiró. Quizá fui muy dura. Podemos hablarlo. No deberías vivir solo a tu edad. Es peligroso. Ahí entendí cuál era su verdadero miedo. No era por mí, sino por el dinero. Sin mi renta, su presupuesto se tambaleaba. Estoy bien por mi cuenta, respondí. Encontré un departamento que puedo pagar. No tienes de qué preocuparte. Pero tus cosas... Empezó. Me llevé lo que necesito, la interrumpí. El resto tíralo o quédate con lo que quieras. Rogelio, estás siendo irracional, dijo con ese tono de superioridad tan suyo. Tienes 77 años. No puedes simplemente irte a vivir solo. Claro que puedo, repliqué. Y lo estoy haciendo. No te preocupes, Lucía. Ya no seré una carga para ti ni para Daniel. Ese no es el punto, exclamó. Somos familia. Tenemos que mantenernos unidos. ¿Familia qué? Conveniente que lo recordara justo cuando se dio cuenta de que perdía su fuente de ingresos. Lo siento, Lucía, pero esa ilusión la rompiste tú misma. Cuando me diste el ultimátum, le respondí con calma. Respeto tu decisión, y yo ya tomé la mía. Creo que es lo mejor para todos. Intentó convencerme un poco más de que regresara, pero me mantuve firme. Al final se rindió. Está bien. Haz lo que quieras. Pero cuando no puedas con la soledad, no vengas llorando. No te preocupes, no lo haré, contesté y colgué. Pasé los días siguientes acomodándome en mi nuevo departamento. Compré víveres, ubiqué la farmacia más cercana, revisé el horario de los camiones. Poco a poco la vida empezó a tomar otro rumbo. Sin las discusiones diarias con Lucía, sin tener que justificar cada gasto, sin sentirme una carga para mis propios hijos, respiraba con más tranquilidad. Aunque el lugar era modesto, me sentía más libre que en años. Valeria llamó al segundo día como había prometido. Le di la dirección y esa misma tarde apareció con galletas caseras y un libro nuevo. ¿Cómo te estás adaptando?, preguntó mirando alrededor. Bastante bien, le respondí mientras servía té. Es tranquilo. Los vecinos son en su mayoría personas mayores como yo. Además, hay un parque pequeño cerca, salgo a caminar en las mañanas. Valeria se sentó en la mesa apoyando la barbilla en sus manos. Mamá está furiosa, dijo. Al principio pensó que estabas fingiendo y que volverías pronto. Ahora entendió que hablabas en serio y eso la tiene de malas.
Sonreí. Me lo imagino. Y Daniel, preocupado por el dinero, rodó los ojos. Valeria. Ya está calculando cuánto tendrá que cubrir sin tu parte. Actúan como si tú los hubieras traicionado a ellos y no al revés. Negué con la cabeza sin comentar más. No quería poner a mi nieta en la posición de escoger bandos. Y Esteban ya sabe que me mudé. Si mamá le llamó. Valeria dio un sorbo a su té. Dijo algo como típico Rogelio, siempre pensando en sí mismo. Perdón, abuelo, pero mi tío es un patán. Reí con ganas de manera sincera, como hacía tiempo no lo hacía. No te disculpes, hija. Es una familia difícil, como dicen. Charlamos casi 2 horas. Valeria me habló de la universidad, de su trabajo en la cafetería y de sus planes para el futuro. Soñaba con ser periodista y escribir sobre temas sociales. Tenía aspiraciones grandes y una mente brillante. Yo esperaba que el dinero que algún día heredara de mí le ayudara a cumplir esos sueños. Cuando se fue, volvió la soledad, pero ya no era la misma. Ahora era tranquila, una soledad en paz, la de un hombre que por fin puede respirar. 3 días después me llamó Rodrigo Paredes con noticias. Señor Rogelio, ya tenemos interesados, anunció emocionado. Ayer tomé fotos, hice un recorrido virtual, publiqué el anuncio esta mañana y ya tengo 5 solicitudes de visita. Tan rápido me sorprendí. Se lo dije, el mercado está ardiendo, respondió. Y su casa es una verdadera joya, 3 pisos en excelente estado en una zona de prestigio. Esas oportunidades casi no aparecen. Acordamos un calendario de visitas. Rodrigo llevaría a los compradores cuando Lucía estuviera trabajando. Le di un juego extra de llaves y le pedí cuidado que no dejara huellas, que cerrara todo igual. No se preocupe, señor Rogelio. Soy un profesional. Su hija no sospechará nada hasta el último momento, me aseguró. Al día siguiente, Lucía volvió a llamar. Esta vez su tono era más suave, casi de disculpa. Rogelio, he estado pensando en lo nuestro. Quizá podamos llegar a un acuerdo. Podrías pagar un poco más. No los 500 completos, pero digamos 250. Es una propuesta interesante, respondí neutral. ¿Qué cambió? Nada cambió, contestó rápido. Solo eres mi padre. No quiero que vivas solo en un departamento barato. No es seguro. Contuve una risa. Lucía nunca supo mentir bien. Era obvio que, sin mi renta, su presupuesto se tambaleaba. Gracias por tu preocupación, le dije. Pero ya estoy instalado. Firmé un contrato de 6 meses, dejé un depósito. Además, aquí nadie me dice cuánta luz usar o cuándo prender la calefacción. Rogelio, sé razonable, dijo con un dejo de fastidio. No puedes vivir solo. Y si te caes o te enfermas de noche. Tengo teléfono para emergencias, respondí. Y no estoy tan acabado como piensas. Puedo con esto. Lucía suspiró. Siempre fuiste terco. Incluso mamá decía que contigo era imposible discutir. La mención de Teresa me estremeció. Lucía rara vez hablaba de su madre como si quisiera borrarla de la memoria. Teresa sabía cuándo insistir y cuándo hacerse a un lado, murmuré. Lástima que no heredaste esa cualidad. La conversación terminó pronto. Lucía murmuró algo sobre llamar después y colgó. Yo sabía que no dejaría de insistir, no por cariño, sino por dinero. La semana pasó rápido. Rodrigo me llamó cada día con reportes de visitas y posibles compradores. El interés era enorme, 12 familias habían visto la casa en los primeros 3 días y la mitad mostraba serias intenciones. Al 7º día me llamó con una buena noticia. Señor Rogelio, tenemos una propuesta, dijo con voz entusiasmada. 860,000 al contado, cierre rápido. Los compradores son un matrimonio jubilado de Nueva York. Les encantó la casa, sobre todo la vista al estanque. Sentí el corazón acelerarse. 860,000 era más de lo que esperaba. Tras descontar comisiones e impuestos me quedarían unos 750,000 limpios. Sumados a mis ahorros era suficiente para asegurar una vejez cómoda. Acepto la oferta, dije sin dudar. Excelente, exclamó Rodrigo. Prepararé los documentos y contactaré a la gente de los compradores. Si todo sale bien, podemos cerrar en 2 semanas.
¿Y mi hija, cuándo será notificada de la venta?, pregunté. El procedimiento estándar es dar a los ocupantes 30 días después del cierre. Pero en este caso, como los compradores quieren mudarse, pronto podemos avisarle desde la firma del contrato preliminar. Así tendrá más tiempo para buscar otro lugar. Hágalo así, respondí. Cuanto antes lo sepa mejor. Tras colgar, me quedé en la silla junto a la ventana mirando la calle y reflexionando sobre mi decisión. Una parte de mí sentía amargura y decepción. No era así como había imaginado el final de mi vida. Yo soñaba con pasar mis últimos años rodeado de una familia cariñosa con nietos visitándome cada fin de semana con una hija que me cuidara por amor y no por dinero. En cambio me encontraba vendiendo mi propia casa como revancha contra una mujer que solo me veía como un cajero automático. Y sin embargo, una parte de mí sentía cierta satisfacción. Lucía por fin sabría la verdad. Que todos esos años había vivido en mi casa, no yo en la suya. Que nunca fui un anciano indefenso dependiendo de su generosidad. Que siempre tuve la posibilidad de quitarle el suelo bajo los pies. Y que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Teresa probablemente no habría aprobado esta venganza. Siempre repetía que la ira corroe más a quien la siente que a quien se dirige. Pero Teresa no alcanzó a ver en qué se convirtió nuestra hija después de su muerte. No escuchó sus palabras frías. No sufrió esas miradas de desprecio. No padeció la humillación diaria durante años. Suspiré mirando la foto de mi esposa en la mesita. «Lo siento, querida», susurré. Pero hasta la paciencia más grande se rompe alguna vez. Los días siguientes se fueron entre papeleo, firmé documentos, respondí preguntas de abogados, entregué estados de cuenta. Rodrigo manejaba el proceso con destreza, explicando cada paso y advirtiendo de los posibles tropiezos. Lucía llamó varias veces todavía, intentando convencerme de volver. Yo contestaba evasivo sin darle esperanzas, pero sin revelar nada. Que se enterara por el agente inmobiliario como cualquier inquilina más. Sería lo justo. Al 10º día desde mi partida, Rodrigo me llamó con la noticia. «Señor Rogelio, el contrato preliminar ya está firmado. Los compradores entregaron un anticipo de $86,000. Ahora podemos notificar oficialmente a su hija». «¿Cómo planea hacerlo?», pregunté. «Lo habitual es enviar una carta certificada dándole 30 días tras el cierre para desalojar, pero en su caso creo que lo más eficaz será una reunión personal. Puedo pasar mañana y explicarle todo». «Se pondrá furiosa», advertí. «No se preocupe», sonrió Rodrigo. «En 15 años de carrera lo he visto todo. El enojo de los inquilinos es lo de siempre». Acepté su plan, pero le pedí que no revelara mi participación hasta el último momento. «En el cierre, su nombre aparecerá en las escrituras», me advirtió. «Si su hija revisa los papeles, verá que usted es el vendedor». «Lo entiendo», respondí. «Para entonces ya no importará. Lo importante es que no lo sepa ahora». Esa noche me costó dormir imaginando a Rodrigo llegando con la noticia. Veía en mi mente la cara de Lucía al enterarse de que no podía seguir viviendo en esa casa. ¿Cómo llamaría a Daniel desesperada anunciándole que los desalojaban? Parte de mí se complacía con esas imágenes, pero otra parte sentía un vacío extraño. De verdad, eso era lo que quería. Vengarme de mi propia hija aunque lo mereciera. Me levanté, caminé a la ventana. Afuera Querétaro brillaba con luces indiferentes a los pequeños dramas humanos escondidos tras las paredes. En alguna de esas calles tranquilas, Lucía dormía sin saber que al día siguiente su vida cambiaría. Y yo, su padre, era quien había puesto en marcha ese mecanismo. «Estás haciendo lo correcto», me repetí. Ella eligió este camino cuando decidió que el dinero valía más que la sangre. Pero en lo profundo, una voz parecida a la de Teresa murmuraba: «¿Existen ganadores en una guerra familiar, Rogelio? ¿O solo perdedores?». No tenía la respuesta. Sabía que pronto llegaría la llamada de Lucía. Esa mañana Rodrigo debía reunirse con ella para soltar la noticia. Yo estaba en mi pequeño departamento intentando leer una novela policíaca, pero las palabras se deshacían ante mis ojos. La mente se me regresaba una y otra vez a mi antigua casa. ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué diría?
gritaría. Lloraría o lo analizaría con frialdad como suele hacer Daniel. El teléfono sonó a las 11:30 exactas. Miré la pantalla, era ella. Tomé aire hondo, ordené mis pensamientos y contesté. Bueno, ¿qué demonios está pasando aquí? La voz de Lucía reventaba de rabia. Ni un saludo directo al grano. ¿De qué hablas? Decidí no facilitarle nada. Un agente vino a la casa, gritaba casi. Dice que está vendida y que debemos salir en 30 días después del cierre. Es una broma. ¿Hubo un error con la renta? Este era el momento, el instante que había preparado por 2 semanas. No, Lucía, no hay ningún error, respondí sereno. La casa se ha vendido. ¿Cómo es posible? Su voz temblaba. Tú siempre pagaste la renta puntualmente, yo misma revisaba los recibos. ¿Cómo puede el dueño echarnos así? El dueño puede hacer lo que quiera con su propiedad, contesté, incluido venderla. Entonces tenemos que hablar con él de inmediato, insistió. Explicarle la situación. Incluso ofrecer comprarla nosotros. Daniel y yo tenemos buen historial crediticio, podríamos... Lucía, la interrumpí. No entiendes. El dueño ya tomó su decisión. La casa se vendió por $840,000. El dinero ya está pagado. Los documentos están firmados. Esto es una locura. Llevamos más de 5 años viviendo aquí. Deberíamos tener algún derecho. Rogelio, tienes que ayudarnos a resolver esto. Tú tratabas directamente con el dueño, ¿no le pagabas a él? Cerré los ojos. Era la hora de la verdad. No, Lucía. Nunca pagué a ningún dueño. Te pagaba a ti. ¿Qué dices? No entendía. Claro que me dabas el dinero y yo se lo pasaba al arrendador. Era más cómodo. No dije despacio, marcando cada palabra. Nunca hubo arrendador. La casa siempre fue mía. El silencio se apoderó de la línea. Casi podía verla tratando de ordenar mis palabras, su cara pasando de la confusión al asombro. ¿Qué acabas de decir?, murmuró al fin. Que yo era el dueño, repetí. La compré hace 20 años cuando murió tu madre con el dinero de la lotería. Jamás fui inquilino. Todo fue una mentira. No, su voz bajó a un susurro. Es imposible. No pudiste. Siempre dijiste que apenas sobrevivías, que pagabas renta, que estabas al día gracias a la pensión. Mentí, confirmé. Porque sabía que si decía la verdad, tú y Esteban no me habrían dejado ni un centavo. Siempre fue así, pidiendo y pidiendo. Dinero para la universidad, para tu primer coche, para tu boda. Nunca bastaba. Nunca agradecido, siempre exigiendo más. Esto es una locura, alcanzó a balbucear. Lucía no podía asimilar lo que escuchaba. Me estás diciendo que nos mentiste durante 20 años, que nos dejaste creer que te ayudábamos cuando en realidad vivías en mi casa y me cobrabas por el privilegio, terminé por ella. Exacto, y ahora la he vendido. Su voz se volvió áspera. Estás echando a tu propia hija a la calle. Vendí mi propiedad, la corregí, la misma casa por la que me exigías dinero, la misma con la que me amenazaste diciendo, pagas la renta o te vas. Pues ya pagué, ahora les toca a ustedes empacar. Eres un monstruo, exhaló Lucía. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu familia, a tu propia hija? ¿Qué dirá Valeria cuando se entere de que su abuelo nos dejó en la calle? Yo no estoy echando a nadie a la calle, respondí. Tienen 30 días para encontrar otro lugar con sus ingresos, no debería ser problema. Y deja a Valeria fuera de esto. Ella es la única que me ha tratado con respeto en esta familia. Cuando sepa la verdad te va a despreciar, siseó Lucía. Todos lo haremos, Esteban, Daniel, toda la familia. Te vas a quedar solo, Rogelio, completamente solo. Sus palabras debieron dolerme, pero lo único que sentí fue cansancio. Cansancio de las mentiras, de fingir, de una relación envenenada que llevaba años muerta. Ya estoy solo, Lucía, dije en voz baja, desde que murió tu madre. Ni tú ni Esteban se han acercado a mí, salvo cuando necesitaban dinero. Tus amenazas llegan 20 años tarde. Al otro lado de la línea la escuché sollozar. Por primera vez en toda la conversación hubo emoción verdadera en su voz, no rabia fingida.
No es justo, murmuró entrecortada. No tienes derecho a decir eso. Nosotros cuidamos de ti. Nosotros... Cuidaron de mi dinero, la interrumpí. Ni siquiera sabes qué medicinas tomo, Lucía. No sabes qué libros leo, qué música escucho. Nunca te interesó mi vida, solo mi cartera. Eso no es cierto, protestó. Yo cocinaba tus comidas, lavaba tu ropa, te llevaba al doctor. Y me recordabas cada vez lo pesado que era para ti tenerme en casa contando la luz que gastaba y el agua que desperdiciaba. Eso no es cariño, Lucía. Eso es negocio. No puedo creer que pienses así de nosotros. Su voz bajó de tono. Después de todo lo que hicimos por ti. Y yo no puedo creer que no veas la realidad, contesté. Pero ya no importa, la casa está vendida. Tienen 30 días. Empiecen a buscar. Te vas a arrepentir, dijo con voz amenazante. Le contaré a todos lo que hiciste, a la familia, a los vecinos, todos sabrán quién eres en verdad. Diles lo que quieras, encogí los hombros aunque no pudiera verme. Ya no tengo nada que ocultar. Colgué. Mis manos temblaban un poco pese a la calma de mi voz. Era una mezcla extraña, alivio porque la verdad al fin había salido. Tristeza porque el vínculo con mi hija se había roto. Y un vacío amargo tras un triunfo esperado pero doloroso. Me levanté y miré por la ventana. El día era claro soleado. La gente caminaba por la calle ocupada en sus asuntos sin imaginar el pequeño drama familiar que se desarrollaba en un apartamento cualquiera. 15 minutos después sonó el teléfono otra vez. Esta vez era Esteban. Lo esperaba. Claro que Lucía le había llamado enseguida contándole todo. Respiré hondo y contesté. ¿Qué demonios estás haciendo? La voz de mi hijo rebosaba furia. Lucía me llamó llorando. ¿Vendiste la casa? ¿En serio? ¿Nos dejas en la calle? Vendí mi propiedad, respondí con calma. Algo a lo que tenía todo el derecho. Pero ¿por qué ahora, por qué de repente Esteban no entendía mis motivos? ¿Y por qué nunca nos dijiste que eras el dueño? Porque en cuanto lo supieran me habrían exigido su parte. Solté sin rodeos. Como siempre lo hicieron, cada vez que tenía dinero tú y Lucía estiraban la mano. ¿Recuerdas cuando pediste un préstamo para tu negocio? Cada visita, cada llamada terminaba en lo mismo pidiendo dinero. Eso no es justo, protestó indignado. Te pedí ayuda porque creí que querías que triunfara. Porque eres mi padre, carajo. Y te ayudé, le recordé. Muchas veces. Pero nunca fue suficiente, ¿verdad? Siempre querías más. Y la gratitud. Y el respeto. Solo me llamabas para pedirme dinero. Ni siquiera viniste en mi cumpleaños el año pasado. Tenía una junta importante, se justificó. No podía cancelarla. Claro que no, suspiré cansado. Siempre hay algo más importante que un padre viejo. Pero cuando necesitas dinero, ahí sí hay tiempo para llamar. No puedo creer que pienses así de nosotros, se le notaba el rencor en la voz. Somos tu familia, papá. Te cuidamos. No, Esteban, negué con la cabeza. Cuidaron de mi dinero y de lo que podía hacer por ustedes, no de mí. Y por eso decidiste vengarte, ¿verdad? Echando a Lucía y a su familia a la calle. Ese es tu modo de darnos una lección. Yo no estoy echando a nadie a la calle, repetí con paciencia. Tienen 30 días para mudarse. Con lo que ganan no debería ser problema. 30 días no son nada, explotó Esteban. ¿Sabes lo difícil que es conseguir casa en Querétaro ahora? Los precios se fueron por los cielos. Lo sé, respondí. Por eso vendí la mía. 840,000 fue un buen precio. Esteban se quedó callado unos segundos digiriendo la cifra. 840,000. Su tono cambió. ¿Y qué piensas hacer con ese dinero? Ahí estaba. Bastó mencionar la cantidad para que su enojo se transformara en interés. Típico. Eso no te incumbe, contesté seco. Mi dinero es asunto mío. Pero es la casa de la familia, protestó. Mamá jamás aprobaría lo que estás haciendo. La mención de Teresa me punzó, pero no caí en la trampa. No metas a tu madre en esto, dije con firmeza. Ella tampoco habría aprobado la manera en que me han tratado todos estos años. Le dolería ver lo ambiciosos que se volvieron sus hijos. Eso es bajo papá, replicó Esteban con frialdad. Usar la memoria de mamá contra nosotros.
Tan bajo como usar su recuerdo para manipularme, respondí seco. La conversación no iba a ninguna parte. Esteban siguió acusándome de traición y yo me mantuve en mi postura. Al final cedió. ¿Sabes qué? Haz lo que quieras, pero no vuelvas con nosotros cuando estés solo y enfermo. Lucía y yo nos lavamos las manos. Eso lo hicieron hace mucho tiempo, murmuré. Mucho antes de hoy. Colgué y me dejé caer pesadamente en la silla. Estas charlas me desgastaban más de lo que esperaba. No en el cuerpo, sino en el alma. Decir en voz alta lo que llevaba años guardado era liberador y doloroso al mismo tiempo. La siguiente llamada fue de Valeria. Su voz sonaba inquieta. «Abuelo, ¿qué está pasando? Mamá me llamó llorando diciendo que vendiste la casa y que los estás echando a la calle». «Es cierto», suspiré. Pobre Valeria atrapada en medio de un conflicto familiar. En parte contesté con sinceridad. Sí vendí la casa, pero no estoy echando a nadie a la calle. Tienen 30 días para encontrar dónde vivir. Pero abuelo, no entiendo, dijo confundida. ¿Cómo pudiste venderla? ¿No era de mis papás? No, hija, respondí suavemente. Siempre fue mía. La compré hace 20 años, pero nunca se lo dije a nadie. Hubo una pausa en la que Valeria seguramente trataba de procesar todo. Entonces, todo este tiempo tus papás vivían en mi casa, no al revés, confirmé. Y encima me cobraban renta. Irónico, ¿no? ¿Pero por qué nunca lo contaste?, me preguntó atónita. ¿Por qué ocultarlo? Porque sabía que si la verdad salía a la luz, tu madre y tu tío querrían su parte, expliqué. Me saqué la lotería, Valeria. Con ese dinero compré la casa y guardé el resto en una cuenta. Si ellos lo hubieran sabido en un año, no habría quedado nada. No confiabas en ellos, murmuró. Los conocía demasiado bien, la corregí, y el tiempo me dio la razón. Mira cómo reaccionaron cuando me negué a aumentar la renta. Tu madre me corrió de mi propia casa. Valeria guardó silencio un momento. Mamá dice que lo hiciste por venganza, dijo al fin. Que querías castigarlos. Me quedé pensando. ¿Era venganza? Sí, en parte, admití. No niego que sentí cierta satisfacción imaginando la cara de Lucía. Pero no fue solo eso. Lo hice porque estaba cansado. Cansado de mentir, de fingir, de justificar cada peso que gastaba. Quería libertad, Valeria, poder disponer de mi dinero sin miedo a que me extendieran la mano. Entiendo, respondió en voz baja. Pero aún así es cruel, abuelo. Ahora se quedaron sin casa. Tienen dinero para rentar o comprar otra. No están en la calle y tienen 30 días. Es tiempo suficiente, objeté. Tal vez tienes razón, suspiró Valeria. Es que todo esto fue tan inesperado. No sé qué pensar. No tienes que tomar partido, hija, le dije con ternura. Yo te voy a querer sin importar lo que decidas. Lo sé, abuelo. Su voz temblaba. Solo temo ya no poder verte. Mamá está furiosa. Dice que nunca te perdonará. Esa es su decisión, respondí. Pero tú siempre podrás visitarme. Mi puerta estará abierta para ti. Al terminar la llamada me sentí vacío, como si en un solo día hubiera dejado escapar todas las emociones reprimidas durante años y me quedara un desierto en el pecho. No había triunfo ni satisfacción de venganza, solo agotamiento. Pero también un extraño alivio de no tener que seguir fingiendo. Apagué el celular, no quería más conversaciones. Ya era suficiente por hoy. Mañana sería otro día, quizá las aguas se calmarían, aunque lo dudaba. Por la tarde salí a caminar. El clima estaba tibio y en el aire flotaba el olor de los árboles en flor. Caminé despacio repasando lo ocurrido, la voz quebrada de Lucía, la furia de Esteban, la confusión de Valeria. Todo por una decisión que tomé hace 20 años, esconder mi premio y comprar esa casa. Hice bien. Difícil saberlo. Tal vez si hubiera sido honesto desde el inicio, las cosas habrían sido distintas. Quizá habrían mostrado respeto o, más probablemente, habrían despilfarrado mis ahorros más rápido. Recordé a Teresa su claridad para leer a la gente. Siempre decía que los secretos destruyen a las familias por dentro poco a poco como termitas devorando un árbol. Tenía razón.
¿Había destruido yo a mi familia con mis mentiras? ¿O la avaricia de mis hijos ya lo había hecho antes? No tenía la respuesta y dudaba tenerla algún día. Pero una cosa sí sabía, ya no quería vivir en una mentira. Pasara lo que pasara, enfrentaría el futuro con los ojos abiertos y la conciencia tranquila. De regreso en el departamento encendí el teléfono. 10 llamadas perdidas de Lucía, 5 de Esteban, 2 de Valeria. Varios mensajes que no quise leer. Silencié el aparato y lo dejé en la mesita. Mañana me dije. Mañana me ocuparé de todo. Esta noche solo quiero paz. Me senté junto a la ventana mirando cómo el sol se ocultaba sobre Querétaro. Una extraña sensación de libertad me recorrió como si por fin hubiera soltado un peso que cargaba desde hacía 20 años. Sí había herido a mis hijos. Sí probablemente jamás me perdonarían, pero ya no era prisionero de mis propias mentiras ni víctima de sus manipulaciones. Por primera vez en mucho tiempo me sentí real. No un viejo pobre dependiendo de la caridad de su hija, no un padre tacaño que se negaba a ayudar a su hijo, sino simplemente un hombre. Rogelio, un viudo de 77 años, que tenía derecho a manejar su vida y su dinero como mejor le pareciera. No era una victoria, era más bien un alivio. 3 semanas habían pasado desde el día en que Lucía conoció la verdad sobre la casa. En ese tiempo, mi vida había cambiado de raíz. La venta se cerró sin contratiempos y recibí un cheque por $735,000 después de comisiones e impuestos. El dinero entró a mi cuenta sumándose al resto de lo que había guardado celosamente todos estos años. Lo primero que hice con el dinero recién recibido fue comprar una casa pequeña pero acogedora en la zona sur de Querétaro. Era de una sola planta con 3 recámaras, una sala amplia y una terraza que daba a un jardín bien cuidado. Me costó $520,000, bastante menos de lo que obtuve al vender la casa grande, pero mucho más práctica para un viejo solitario. Sin escaleras, con puertas anchas, distribución cómoda, todo pensado para una vida tranquila. La agente inmobiliaria que me ayudó con la compra, una mujer enérgica llamada Elena Márquez, se sorprendió cuando pagué todo en efectivo sin hipoteca. «Eso ya casi no se ve», señor Rogelio comentó al firmar. «Hoy la mayoría se endeuda». «Estoy demasiado viejo para créditos», le respondí sonriendo. «Prefiero tener lo mío libre y sin ataduras». Después de instalarme, comencé a arreglar la casa. Por primera vez en años podía gastar sin escuchar los reproches de Lucía o las cuentas interminables de Daniel. Compré muebles nuevos, cómodos y de buena calidad, elegidos a mi gusto y no por lo barato. Me di el lujo de pedir un sillón reclinable S con respaldo ajustable que siempre había querido. También me regalé una televisión moderna de pantalla grande para ver las películas clásicas que tanto me gustan. Renové mi closet tirando las camisas y pantalones gastados que guardaba por miedo a parecer derrochador. Pero lo que más disfruté fue ir al médico, no al que Lucía me llevaba de mala gana, y recordándome siempre lo caro de la consulta, sino a un especialista recomendado por un vecino. El doctor Perales, un gerontólogo con mucha experiencia, me hizo una revisión completa, ajustó mis medicinas para la artritis y hasta me recomendó un fisioterapeuta que me diseñó una rutina para mejorar mi movilidad. Para alguien de su edad está en muy buena condición. Don Rogelio, me dijo el doctor al terminar. Con cuidados y disciplina todavía puede vivir muchos años con calidad. Esas palabras me llenaron el alma. Durante años escuché a Lucía decir que me estaba apagando, que cada vez necesitaba más cuidados. Saber que mi salud no era tan mala como ella pintaba fue un respiro. Mientras yo me acostumbraba a mi nueva vida, Lucía y Daniel andaban desesperados buscando dónde vivir. Valeria me lo contaba en nuestras llamadas. Era la única que seguía en contacto conmigo tras lo que ella bautizó como el escándalo de la casa. «Están viendo departamentos, pero ninguno les convence», me dijo una tarde. «Mamá dice que nada se compara con la casa y papá se enoja con las rentas. Se pelean todo el tiempo». «Lamento que tengas que presenciar eso», le dije con sinceridad. «No es tu culpa, abuelo», suspiró. «Bueno, técnicamente sí, pero entiendo por qué lo hiciste. Yo también me habría hartado de tantos reclamos».
Era tan propio de Valeria intentar mirar las cosas desde diferentes ángulos. Con apenas 19 años tenía una claridad que sus padres nunca tuvieron. ¿Y cómo reaccionó tu tío Esteban con todo esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Está furioso, confirmó ella. Dice que traicionaste a la familia, que eres egoísta y todo eso. Pero ¿sabes lo curioso? Apenas mamá le contó de tu dinero, lo primero que hizo fue llamarte a pedir un préstamo para ampliar su negocio, en medio del escándalo. No me sorprendió. Esteban siempre había sido así, aprovechado, incluso enojado. ¿Y tus papás? ¿Siguen molestos conmigo?, pregunté. Mamá sí respondió tras una pausa. Dice que nunca te va a perdonar por haber mentido y echarnos. Papá, él está más enojado por tener que pagar un nuevo lugar. Ya sabes, para él todo gira en torno al dinero. Y claro que lo sabía. Daniel siempre fue analista financiero, no solo de oficio, sino de mentalidad. Cada decisión, cada movimiento lo medía en pérdidas y ganancias. ¿Encontraron ya algo decente?, quise saber, sintiendo un ligero pellizco de culpa. Creo que sí, contestó Valeria. Un departamento en un complejo nuevo cerca del centro. No es tan grande como la casa, pero está bien. Mamá no está feliz. Dice que es un retroceso. No respondí. Lucía siempre estuvo obsesionada con las apariencias, con mostrar estatus. Pasar de una casona a un departamento, aunque fuera bueno, hería su orgullo. ¿Y tú, abuelo, ya te mudaste?, cambió el tema Valeria. Sí, ayer terminé de llevar mis cosas, contesté. Tienes que venir, te va a gustar. Iré, lo prometo. Pero no le digas a mamá. Me prohibiría verte. Será nuestro secreto, la tranquilicé. Después de colgar, me quedé en la terraza nueva disfrutando la tarde tibia con una taza de té. Era extraño cómo había terminado todo. Años fingiendo ser un viejo pobre que dependía de la voluntad de su hija, y ahora que la verdad salió por fin, era libre. Pero esa libertad tenía un precio: perder el vínculo con casi toda la familia. ¿Valía la pena? Difícil de responder. A veces, en momentos de debilidad, dudaba de mi decisión. Tal vez era mejor seguir soportando humillaciones y reclamos, mantener la fachada de familia unida. Pero luego recordaba la mirada fría de Lucía pidiéndome más renta, la codicia de Esteban siempre exigiendo, y el sentimiento constante de ser una carga. Entonces lo tenía claro: la libertad valía el costo. Poder vivir bajo mis propias reglas, gastar lo mío sin dar explicaciones, no temer que me corrieran de mi propio techo. Eso justificaba haber roto un lazo que desde hace tiempo estaba podrido. Valeria cumplió su promesa y me visitó unos días después. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la casa. «¡Guau, abuelo!», exclamó mirando la sala espaciosa con muebles nuevos y aparatos modernos. «Está increíble, mucho mejor de lo que imaginaba». «¿Y qué esperabas?», pregunté sonriendo. «¿Que estuviera en una vecindad?». No, claro que no, rió. «Pero mamá decía que seguro te habías ido a un departamentito barato en las orillas. No sabe que tienes todo esto». Ella recorrió el lugar fijándose en los muebles, la pantalla nueva, los libros bien acomodados en los estantes. «No necesita saberlo», le dije. «Que piense lo que quiera». Pasamos la tarde juntos. Le mostré la casa, el jardín y hasta la computadora nueva que había comprado para aprender a usar Internet. Esa noche cocinamos juntos una cena de verdad, con buenos ingredientes, nada que ver con la pasta barata y la salsa aguada que Lucía solía servirme. «Te ves feliz, abuelo», comentó Valeria mientras descansábamos en la terraza después de comer. «Más tranquilo, creo». «Lo estoy», admití. «Por primera vez en mucho tiempo me siento libre. No tengo que demostrarle nada a nadie. No necesito justificar mi existencia». «Me alegra por ti», respondió con sinceridad. «De verdad, te lo mereces». «Y tú también, hija», le dije tomando su mano. «Por cierto, hay algo de lo que quería hablar contigo. Abrí una cuenta a tu nombre para tus estudios y tu futuro». «¿Qué?», su rostro reflejó asombro. «Abuelo, no tenías que hacerlo». «Quería hacerlo», la interrumpí. «Eres la única en esta familia que se preocupó por mí, no por mi dinero. Mereces la oportunidad de tener una buena educación y una vida sin preocuparte por las cuentas». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas. «No sé qué decir», susurró. «Gracias. Pero ¿qué van a opinar mis papás?» «¿Y por qué tendrían que saberlo?», le guiñé un ojo.
Esto es entre tú y yo. Cuando termines la universidad podrás manejar el dinero. Hasta entonces quedará en la cuenta. Valeria me abrazó fuerte como cuando era niña. Eres el mejor abuelo del mundo, murmuró. A pesar de todos tus secretos y mentiras. Reí con una calidez en el pecho. Al menos un lazo de mi familia seguía intacto. Un mes después de que Lucía y Daniel se mudaran a su departamento, ocurrió lo inesperado. Esteban me llamó por primera vez desde nuestra última discusión. Papá, su voz sonaba inusualmente suave. «¿Cómo estás?» «Bien», respondí con cautela sospechando alguna intención oculta. «¿Y tú?» todo bien», tosió. «Mira, estuve pensando en lo que hablamos. Quizá fui muy duro. Ya sabes, soy de mecha corta con la familia». «Aprecio la disculpa», contesté con neutralidad. «Me gustaría pasar a verte si no te molesta. Saber cómo te acomodaste, quizá ayudarte con algo». Ahí estaba. Podía escuchar los engranajes en su cabeza. Se había enterado de mi dinero de mi nueva casa y ahora buscaba acercarse no por cariño sino por conveniencia. «Muy amable», respondí. «Pero ya tengo todo en orden, no necesito nada». Pude escuchar la decepción en su voz. «Bueno, tal vez solo paso a saludarte. Hace mucho que no hablamos en serio». «Será en otra ocasión», contesté evasivo. «Estoy ocupado todavía con la casa». Tras varios intentos de concretar una visita, Esteban cedió y se despidió prometiendo volver a llamar. Sabía que lo haría sobre todo si escuchaba de Valeria acerca del fideicomiso que le había creado. Lucía tardó más. Pasaron casi 2 meses desde la mudanza antes de que apareciera. Yo estaba en el jardín acomodando las plantas cuando vi su coche detenerse frente a la casa. Me enderecé apoyándome en el rastrillo y la vi bajar mirando todo con asombro mal disimulado. Rogelio dijo en lugar de saludar: «Bonito lugar conseguiste». «Gracias», respondí tranquilo. «¿A qué debo la visita?» Se acercó observándome con detenimiento. «Te ves bien», comentó con un dejo de sorpresa, «más saludable que antes». «Una buena dieta, un médico competente y vivir sin estrés hacen maravillas», le contesté. Lucía apretó los labios conteniéndose. «Valeria me contó que compraste esta casa con el dinero de la venta de tu antigua casa». «Así es», confirmé. «Es más práctica para mi edad. Todo en un solo nivel sin escaleras». Asintió mirando el jardín cuidado, los muebles nuevos en la terraza, la fachada recién pintada. «Debió costar mucho». «Puedo pagarlo», contesté simplemente. Lucía suspiró como reuniendo valor. «Mira, papá, sé que no terminamos bien. Me dolió tu engaño, me enojé. Pero con el tiempo pensé que deberíamos intentar arreglar las cosas. Seguimos siendo familia». «Familia», repetí pensativo. «Qué curioso que solo uses esa palabra ahora. No cuando me corriste de la casa, no cuando me cobrabas renta en lo que era mío». «Yo no sabía que era tuyo», replicó. «Nunca lo dijiste». «Y si lo hubiera dicho, ¿qué habría cambiado? ¿Me habrías respetado más? ¿O solo habrías pedido más dinero?» Lucía no respondió, pero su silencio fue suficiente. «No viniste a reconciliarte», le dije viendo claro. «Viniste porque supiste de mi dinero de esta casa, porque entendiste que perdiste tu oportunidad de quedarte con una parte». «No es justo», murmuró. «Me juzgas sin darme la oportunidad». «Te la di todos los días durante los 5 años que viví contigo», contesté. «Cada día fue la oportunidad de tratarme como padre, no como cajero. Y nunca la tomaste». Permanecimos en silencio separados por un abismo de rencor. Finalmente, Lucía dio media vuelta hacia el coche. «Pensé que ibas a estar solo y miserable», dijo de espaldas. «Que ibas a darte cuenta de cuánto necesitabas a tu familia. Pero parece que estás muy bien sin nosotros». «Sí», respondí. «Estoy muy bien». Subió a su auto y se fue sin despedirse. La vi alejarse con una mezcla extraña de tristeza y alivio. Probablemente era la última vez que nos veríamos, pero tal vez era lo mejor. Los meses siguientes transcurrieron en paz. Terminé de acomodar mi casa, cuidé el jardín, incluso me uní a un club de lectura y ajedrez para adultos mayores. Valeria venía a menudo, a veces se quedaba el fin de semana. Me hablaba de la universidad, de sus sueños de ser periodista de viajes que quería hacer. Esteban llamó varias veces, siempre con un pretexto que escondía una petición de dinero.
Le respondí con cortesía que mis fondos ya estaban comprometidos. Perdía interés enseguida. Lucía, en cambio, nunca volvió a llamar ni a aparecer. Me enteré por Valeria que Lucía y Daniel habían comprado una casa más pequeña que la anterior, aunque todavía amplia y en un buen vecindario. La relación entre ellos, sin embargo, se había deteriorado. Daniel la culpaba de no haber sabido mantenerme cerca, diciendo que había dejado escapar una mina de oro. A veces me preguntaba si había hecho bien en revelar mi secreto de esa manera. Tal vez hubiera sido más prudente contarles la verdad, poco a poco darles tiempo de asimilar que su padre no era tan pobre como creían. Pero luego recordaba la frialdad en los ojos de Lucía, la codicia de Esteban, y entendía que nada habría cambiado. Solo habrían vaciado mi cuenta más rápido. Una mañana luminosa de primavera estaba sentado en la terraza de mi nueva casa disfrutando una taza de buen café. Café de verdad recién molido, no el instantáneo barato que Lucía solía comprar. Tenía el periódico en las manos. Aún prefería leerlo en papel, aunque ya había aprendido a manejar el internet e incluso abrí una cuenta de correo para comunicarme con Valeria. El jardín que había cuidado con esmero en los últimos meses empezaba a florecer. Tulipanes, narcisos, las primeras rosas, manchas de colores brillantes entre el verde fresco. Había contratado a un jardinero que venía una vez por semana para lo más pesado, pero yo mismo me encargaba de la mayor parte del cuidado. Era una actividad que me llenaba de satisfacción, una forma de sentirme útil y en contacto con la vida. De pronto sonó mi teléfono rompiendo la calma de la mañana. Miré la pantalla, era Lucía. Extraño. No me llamaba desde hacía meses. ¿Qué la habría hecho romper el silencio? Me quedé viendo el aparato parpadeando, dudando si contestar. ¿Qué diría? ¿Otra acusación, una nueva manipulación? ¿O quizá algo con Valeria? Ese último pensamiento me hizo dudar, pero me contuve. Si a Valeria le hubiera pasado algo grave, me habrían llamado del hospital. O de la policía, no Lucía, que llevaba meses evitando hablar conmigo. No era seguramente otro intento de acercarse, no por afecto ni arrepentimiento, sino por interés. Tal vez Esteban le había contado algo sobre el fideicomiso de Valeria, aunque confiaba en que mi nieta guardara el secreto. O quizá Daniel andaba con problemas de dinero y decidieron recurrir al papá rico. Observé la pantalla unos segundos más y luego presioné el botón de silencio dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Si era algo importante, dejaría un mensaje. Yo no pensaba arruinar mi mañana con más reproches y chantajes. Volví a mi café y al periódico. El sol comenzaba a elevarse sobre el jardín anunciando un día cálido de primavera. Los pájaros cantaban entre los arbustos y la brisa movía suavemente las hojas de los árboles. El mundo seguía su curso indiferente a los pequeños dramas familiares, y yo era parte de ese mundo. Ya no era un viejo pobre dependiente de la caridad de su hija. Tampoco el padre tacaño que se negaba a ayudar a su hijo. Era simplemente un hombre. Rogelio, un viudo de 77 años, que al fin podía vivir bajo sus propias reglas sin fingir ni dar explicaciones. Por primera vez en muchos años me sentí verdaderamente libre dueño no solo de mi casa, sino de mi vida. Y esa sensación no tenía precio. Valía mucho más que todo el dinero que había ganado o perdido. El teléfono dejó de sonar. Bebí otro sorbo de café, pasé la página del periódico y sonreí ante el nuevo día.